Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Crión. Como venimos diciendo en estas sesiones anteriores, estamos en el libro primero, Los tiempos finales. Y en la sesión última que hemos hecho, pues habíamos empezado el capítulo 6, Jesucristo, un capítulo interesantísimo del cual vimos el primer epígrafe, el Cristo metafísico. Y hoy, segunda parte de este capítulo 6, segunda sesión de este capítulo 6, pues vamos a ver un epígrafe que se llama Breve síntesis del sistema de creencias metafísico. Seguramente no acabaremos el capítulo porque nos quedan otros dos epígrafes muy interesantes. Uno es lo invisible y otro palabra sobre las enseñanzas de Jesús, y el último, el resumen del capítulo. Pues bien, por lo menos nos quedará una sesión más, además de esta, con lo cual esta será la segunda de 3. Pues en la página 144 del libro regular, el libro 1, Los tiempos finales, sin más preámbulo, empezamos. Y como este capítulo ya dijimos que era una redacción de Lee Carroll y no una transcripción directa de las palabras de Crión canalizadas por Lee Carroll, sino que las enseñanzas son de Crión, pero la redacción en este capítulo es de Lee Carroll, no es una transcripción literal de las palabras de Crión. Bien, pues no estamos declamando las palabras de Crión porque son palabras de Lee Carroll, con lo cual pues lo volvemos a recordar, como hicimos ya al principio de la sesión anterior. Y dice así: breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. Bueno, está bien el título porque desde luego que la espiritualidad lo que pretende es que sustituyamos un sistema de creencias por otro, dado que aquí, en estas experiencias, pues estamos en un extremo de lo que nuestra experiencia real es, dado que estamos viviendo con un diseño de personajes, es decir, de mentalidad y de entorno, extremo, opuesto con respecto a lo que somos en realidad. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir conceptos erróneos bastante en grado por otros conceptos que, si bien no son la verdad absoluta, dado que la verdad absoluta es incognoscible para nosotros y más desde el punto de vista de nuestros sentidos físicos. No obstante, los conceptos de la espiritualidad apuntan a la verdad, es decir, corrigen muchos de los errores en grado que tenemos los humanos, y su finalidad es sacarnos del sistema de pensamiento de los opuestos. Por eso está bien el título, breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. Sí, es que la espiritualidad es otro sistema de creencias mucho más evolucionado que el sistema de creencias que ha tenido el mundo, pues con carácter previo causal a la espiritualidad. Pues bien, dice así Lee Carroll: la misma palabra metafísica es bastante intangible. Un diccionario popular da los siguientes ejemplos de palabras que se refieren a la metafísica. Y entonces transcribe un cuadro en el que pone metafísica, 2 puntos. Dice: adjetivo, espiritual, sin cuerpo, celestial, desencarnado, etéreo, incorpóreo, insustancial, intangible, no material, no terrenal, irreal, insustancial, extraño, raro, fantasmagórico, increíble, místico, ominoso, sobrenatural, no terrenal. Bien, da dos grupos de sinónimos. Uno es el grupo que empieza con la palabra espiritual. El otro grupo empieza con la palabra extraño.
Pero si os fijáis de lo que hemos leído, el grupo de sinónimos que empieza con la palabra espiritual, desencarnado, incorpóreo, insustancial, intangible, no material, no terrenal, irreal, insustancial, parte de la base de que la realidad es lo físico. Entonces, claro, esto es un diccionario común, no es un diccionario espiritual. Diccionario espiritual, la metafísica diría, pues la verdad. Definición de la metafísica, la verdad. La verdad, en fin, en grado, en la medida o en el grado en el que la podemos conocer. Pero efectivamente lo que está queriendo aquí reproducir Lee es un diccionario cualquiera. Y a partir de ahí lo comenta. Dice, refiriéndose al segundo grupo de sinónimos, al de la palabra extraño, no al de la palabra espiritual. Dice, puesto que las palabras extraño, raro, fantasmal y sobrenatural forman parte del tesaurus oficial, de, en fin, la oficialidad de los sinónimos, ya puede imaginar la impresión que obtiene la mayoría de la gente acerca de la metafísica. Claro, extraño, raro, fantasmal, sobrenatural, miedo. Enseguida, la metafísica es miedo, miedo. Dice la mayoría de la gente que mira lo que es la metafísica, pues, o la espiritualidad, que bueno, pues aquí aparecen como sinónimos, lo que le aparece es algo imbuido de un halo de misterio y desconocido y, en fin, que fantasmal, raro y extraño, sobrenatural, miedo. Vale. Dice, he aquí una breve descripción, dice Lee, de lo que son realmente las personas metafísicas. Todo esto, por supuesto, ya lo hemos dicho, está basado en información directa que le da Crión, aunque no es una transcripción literal de palabras de Crión, sino que él ha hecho un compendio de extractando, pues, en fin, de muchas informaciones que ha ido recibiendo. Y entonces, cuando da una breve descripción de lo que son realmente las personas metafísicas, pues nos va a hablar de un esquema de 6 puntos. De 6 puntos. Bien, que es estos 6 puntos en lo que consiste este epígrafe, breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. Y empieza con el punto 1. Para un metafísico, para una persona que está en el camino espiritual expreso, consciente y voluntariamente, podríamos ser los que seguimos regularmente las grabaciones de información espiritual y estudiamos textos, en fin, lo practicamos y, en fin, pues, eso, nosotros seríamos metafísicos en ese sentido. Dice, para un metafísico, Dios es un concepto que se refiere a una conciencia colectiva unificada de todos nosotros juntos, el gran yo soy. Y esto es el concepto más elevado de Dios que nos dan los textos espirituales. Este es el concepto más elevado de Dios. El concepto más elevado de Dios, ya en el libro Durantia, si bien no se nos dice que nosotros somos Dios, sino que podemos ser perfectos hijos de Dios igual que Jesús, que es un intermedio entre la interpretación cristiana de las palabras de Jesús y la espiritualidad. No obstante, el libro Durantia, si lo estudias pues de una forma un poco más profunda y más armonizada y más sistemática, pues dice exactamente lo mismo que el resto de los textos posteriores de la segunda mitad del siglo XX. Exactamente igual. Este elevadísimo concepto de Dios como el gran yo soy, como el conjunto Dios, primera causa, filiación, efectos o causas concomitantes a esa primera causa, pues es el concepto más elevado que nosotros ahora mismo disponemos de Dios. Es el concepto este que como primer punto de descripción de la síntesis del sistema de creencias metafísicas, pues está explicando Lee Carroll. Este concepto de Dios implicaría que, en última instancia, todo lo manifestado
en esta exploración espaciotemporal, en los 7 niveles dimensionales, de los cuales nosotros estaríamos en el 7º, todo lo manifestado, en última instancia, es Dios. Todo lo manifestado. Lo que aparenta estar vivo y lo que no aparenta estar vivo. Y todo el diseño, porque todo eso provendría de una gran mente que es la mente divina, la mente del yo soy. Y se nos explica, sois fragmentos divinos, sois hijos de Dios, sois creaciones divinas en primera instancia, que aquí en última instancia han ido generando por niveles personajes para que Dios pueda comprenderse mucho mejor a sí mismo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto más elevado que tenemos ahora mismo de Dios. ¿Y por qué digo que el libro de Urantia también apunta a ese concepto, pese a que el libro de Urantia se expresa pues, un poco más en los términos cristianos, la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Hijo Eterno, el Espíritu Infinito? ¿Por qué es el mismo concepto? Porque en el libro de Urantia, Dios Padre, el que se supone que es la manifestación aquí en el espacio-tiempo del yo soy originario, la manifestación fundamental de ese conjunto Dios-filiación de Dios, de la primera causa, de Dios. Pues nos dice el libro de Urantia que se queda como controlador, pero que se despoja de todas sus funciones y las delega en el Hijo Eterno y en el Espíritu Infinito. Y a partir de esas otras dos manifestaciones personales de la parte del yo soy, que es la primera causa, surge todo el resto de escenario y personajes en el espacio-tiempo. Con lo cual es exactamente el mismo concepto, solo que entregado pues, de una forma más adecuada a la mentalidad de los años 20-30 del siglo XX. Pero es exactamente el mismo concepto. No podemos quedarnos en la literalidad y tenemos que apuntar a la comprensión intelectual algo más sofisticada, más armonizada y más profunda y más sistemática de los textos. Bien, pues este es el primer punto que nos explica Lee sobre el mensaje de Quirión. Para un metafísico, Dios es un concepto que se refiere a una conciencia colectiva unificada de todos nosotros juntos. Claro, es que todo lo que es la manifestación espacio-temporal de una forma o de otra, en primera instancia, es el yo soy. No hay otra cosa más en el universo que ese gran ser del cual todos formamos parte. Eso significa, continúa diciendo Lee, que cada ser humano es una pieza de Dios. Mientras se está en la Tierra, sin embargo, este hecho está velado para el individuo. La Tierra, en fin, cualquier punto o escenario del espacio-tiempo. En el nivel físico-material. En la Tierra, además, nos dicen concretamente que tenemos un diseño bastante más dual de lo que se ha tenido en otros planetas y el velo es bastante más denso. Mientras está en la Tierra, sin embargo, este hecho está velado para el individuo, de que es Dios. Bien, ese mismo velo es descrito en la Biblia en la primera epístola a los Corintios, 13-12. Entre paréntesis, el gran capítulo del amor que describe de un modo muy hermoso el amor en el esquema universal de las cosas. Este mismo velo ya está descrito en la Biblia. Bien, en estos versículos se observa, dice Lee, primera epístola a los Corintios, 13-12, que vemos la verdad como si fuera a través de un cristal oscurecido y que sólo cuando nos encontremos frente a frente, entre paréntesis, seamos uno con Dios, nos sintamos uno con Dios, porque uno con Dios ya somos cuando nos sintamos uno con Dios. El libro de Urantia lo refleja como un encuentro frente a frente con la manifestación del yo soy, que es el Padre Universal, después de una larga carrera de ascensión, como un viaje geográfico espacio-temporal, ¿no? Bueno, el libro de Urantia lo describe así. Dice que cuando nos encontremos frente a frente uno con Dios, lo sabremos todo.
no habrá velo ninguno. La belleza de la traducción en la versión del rey Jacobo es que es muy metafísica, dice Lee. Y abre comillas. Pero entonces sabré incluso cómo soy conocido. Cierra las comillas. Eso es como decir, explica Lee, que el conocedor es también lo conocido, un lazo inconfundible con la entidad, Dios, que hay dentro de cada uno de nosotros. Bueno, todo esto recuerda lo explicado en las enseñanzas herméticas del Kybalión, en el cual, también replicado en otros textos modernos, por supuesto, pero en este texto que forma parte o formaba parte en su momento de los últimos coletazos del ocultismo y del esoterismo, aunque ya el Kybalión fue un libro en el siglo XX que estuvo a disposición, en fin, pues casi de cualquiera que quisiera conseguirlo, ¿no? Aunque inicialmente era pues para un reducido grupo de seguidores de las enseñanzas herméticas, conocidos como los teósofos. Pero recuerda a ese concepto del Kybalión en el cual, y esto es algo que de una forma u otra reproducen otros textos, lo dice Ramta, lo dice el libro de Durantia, Dios inicialmente tiene una serie de divisiones internas para poder observarse a sí mismo. Por eso dice aquí, pero entonces sabré incluso cómo soy conocido. Eso es como decir que el conocedor es también lo conocido. Es que no hay otra cosa. Es que aquí el conocedor se está conociendo a sí mismo y eso es Dios, eso es el conjunto Dios-filiación, eso es el yo soy y es lo único existente. Dice, muchos piensan que creer que cada uno de nosotros tiene el poder de Dios es algo ridículo, muchos humanos. Pero el profeta Juan afirmó claramente que cada uno de nosotros tiene el poder de convertirse, como Jesús, en un hijo de Dios, uno que es nacido o unigénito del Espíritu principal. Entre paréntesis, Juan 1:12. Bien, está haciendo Lee algunas referencias a afirmaciones absolutamente convalidables con los conceptos elevados que recibimos actualmente de la espiritualidad, que están en la Biblia. Eso mismo hizo el libro de Durantia. El libro de Durantia, como regla, se redactó teniendo en cuenta un conjunto de más de 1000 conceptos humanos de toda la historia de la humanidad, más de 1000 conceptos humanos en esta instancia civilizatoria nuestra, que eran perfectamente convalidables con los altos conceptos espirituales que estaba reflejando esa información en los años 20-30 del siglo XX. Es decir, claro que ha habido verdad, lo que pasa que tan mezclada con distorsión o tan llevada de forma oculta, dado que si no lo ocultabas, pues podías acabar quemado en la hoguera o con un exilio civil o en el más puro ostracismo. Estaba esos conceptos pues ocultos y transmitidos, bueno, pues en una cadena de, en fin, personas iniciadas capaces de entenderlos y de no hiperventilarse con ellos, que es lo que habitualmente ha ocurrido a lo largo de nuestra reciente historia de la humanidad. Párrafo aparte, dice Lee. Así pues, ¿cuál es la cuestión? Si somos Dios, ¿quién dirige el espectáculo mientras estamos aquí? La respuesta, aunque quizás sea confusa, es... nosotros mismos. Otro gran concepto elevado. Nosotros como piezas de Dios, como hijos de Dios, como partes de Dios, como quiera que se quiera expresar este alto concepto de quiénes somos, somos los planificadores y generadores de toda la exploración espaciotemporal. ¿Quién dirige el espectáculo mientras estamos aquí? La respuesta, aunque quizás sea confusa, es nosotros.
Como parte de Dios decidimos venir aquí, sigue diciendo Lee, y estuvimos colectivamente de acuerdo en aprender las lecciones que se nos presentaran. Cuando nos marchemos, nos juzgaremos colectivamente, a nosotros mismos y nuestro rendimiento. ¿Qué tal lo hemos hecho? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo veis? Y continuaremos hacia un objetivo de energía, de amor completa y perfecta para todo el universo. Esa es la razón por la que los metafísicos siempre dicen que no hay accidentes. Las cosas suceden por alguna razón. Los niños mueren, estallan las guerras, la gente se cura. Todo ello dentro del ámbito de lo que se supone que debe ocurrir para el beneficio de aquellos humanos que estamos aquí para aprender. Esto también lo dice el libro de Urantia. Siempre lo digo así exclamando, como fíjate, lo dice el libro de Urantia, porque bueno, pues el libro de Urantia, de una lectura primera y sin fijarte mucho y en el sentido literal de las palabras, pues no parece que diga esto, pero sí, el libro de Urantia lo que te dice es muchas de las cosas que los humanos creen que ocurren por manifestación de la maldad absoluta o de que, en fin, Dios pues nos ha abandonado y nos castiga y fíjate qué catástrofes, qué desgracias y fíjate qué malos son aquellos como Hitler y no sé qué y no sé cuántos. Y... Entonces, dice el libro de Urantia, es que vosotros no podéis entender que hay un plan global, de forma que todo eso que ocurre es para un bien mayor. Pero vosotros no tenéis la perspectiva. En una torre de 10 plantas, tú estás en la planta baja, en la planta de la calle, mirando por una ventana y entonces ves pasar un coche muy rápidamente, un auto, un vehículo, y no estás viendo que por el otro lado viene un camión y van a colisionar. Pero si tú estás en la planta décima, con una visión mucho más elevada, pues estás viendo cómo viene el camión, cómo viene el auto. Tienes una perspectiva mucho más amplia. Pues bien, eso es lo que dice el libro de Urantia. Vosotros no podéis comprender que vosotros mismos habéis planificado esto para un bien mayor, que es el aprendizaje, y que ese bien mayor no se circunscribe a vuestro escenario, sino que lo que ocurre en vuestro escenario influye en muchos otros escenarios. Los niños mueren, estallan las guerras, la gente se cura, todo ello dentro del ámbito de lo que se supone que debe ocurrir para el beneficio de aquellos humanos que estamos aquí para aprender. Repetimos, se trata de una gran escuela con muchos niveles. Nuestro tiempo aquí no es más que el parpadeo de un ojo para el conjunto del esquema. Una gran escuela con muchos niveles. Una gran escuela con muchos niveles. Todo lo que es la exploración espaciotemporal. 7 grandes niveles dimensionales. Eso ya es una gran escuela. En cada nivel dimensional, muchísimas dimensiones, muchísimas escuelas. Y en cada dimensión, muchos escenarios. Y en cada escenario, muchos niveles también de aprendizaje para conciencias en todo grado evolutivo, como aquí en la Tierra. Todo es una gran escuela. Y nuestro tiempo aquí en la Tierra, estas secuencias vitales, no son más que el parpadeo de un ojo para el conjunto del esquema. Sigue diciendo Lee, mientras estamos aquí recibimos ayuda de otros que han estado de acuerdo en venir con nosotros y que quizá no son vistos. Esto es un poco la forma en la que Tobías y el Círculo Carmesí, esa gran familia Shaumbra, pues establecen sus enseñanzas. Somos los mismos los que parece que os ayudamos a los que parece que sois ayudados, los que estaríamos detrás del velo, como dicen Tobías y Adamus y todos los reveladores que aparecen por allí, canalizados a través de Geoffrey Hope, y los que estáis en este lado del velo, pero somos exactamente lo mismo. Y unas veces estáis vosotros en el 7º nivel dimensional y nosotros en el 6º y otras es al revés. Pero los personajes son intercambiables. Lo real es que detrás de toda esa manifestación, de toda esa actuación en los infinitos escenarios, pues están los mismos actores. Los mismos actores. El conjunto de oscilación.
Mientras estamos aquí recibimos ayuda de otros que han estado de acuerdo en venir con nosotros y que quizá no son vistos. Entre paréntesis, con ironía, dice Lee, espectros, ¿eh? Se hablará de eso más adelante. Cierra paréntesis. Párrafo aparte. Para una mente humana lógica, quizá no tenga sentido que tomáramos la decisión de venir a la Tierra para pasar por una vida de potencial sufrimiento y dureza. Quizás no tenga sentido para una mente lógica y racional según la lógica y racional de vuestro mundo actual. Pero para la mente de Dios, entre paréntesis, nosotros cuando no estamos aquí, y se podría decir nosotros, punto y final, estemos aquí o no, que seguimos siendo Dios, autoconociéndose y explorando las infinitas posibilidades de manifestación. Pero para la mente de Dios, eso es como debiera ser, porque es la exploración de todo lo manifestable, de las infinitas posibilidades, incluso las de la dualidad de los opuestos, de forma que a los personajes que luego sitúas aquí, pues les parece esto, que unas cosas están muy bien y otras muy mal. Sí, para la mente de Dios eso es como debiera ser, porque Dios quiere conocer todas las posibilidades de manifestación. Y venimos con amor para pasar por algo que nos ayudará a todos nosotros. Estos son creencias de los metafísicos. Estos son nuestras creencias que hemos sustituido por antiguas creencias del mundo, los que estamos en el camino espiritual expreso. No cometan ningún error, dice Lee, sin embargo, pues los metafísicos también creen que mientras estamos aquí podemos manifestar cualquier cosa que elijamos a través del poder que poseemos de un modo inherente como parte de Dios cuando llegamos aquí. Dice, entre paréntesis, nuevamente Juan 1:12. Va haciendo referencias a la Biblia donde aparecen ya estos conceptos. Leamos esta frase un poquito alambicada una vez más. Pero cuidado, que no venimos aquí exentos de poder. Venimos con todo el poder, pero no lo reconocemos. Y una de las gracias que tiene el juego que aquí representamos es descubrir que aquí seguimos teniendo ese poder cuando vamos descubriendo y recordando quiénes somos. No cometan ningún error, sin embargo, pues los metafísicos también creen que mientras estamos aquí podemos manifestar cualquier cosa. Somos creadores, eso lo podemos descubrir aquí también. Podemos manifestar cualquier cosa que elijamos a través del poder que poseemos de un modo inherente como parte de Dios. Que no lo perdemos. Simplemente, pues, nos lo ocultamos a nosotros mismos en un sofisticadísimo diseño para que estas experiencias sean verosímiles y podamos obtener las emociones, que finalmente es lo que buscamos, procedentes de la interpretación de las infinitas posibilidades de cosas que suceden aquí mismo en la Tierra. Es volver a las lecciones y todas las personas que viven en la Tierra pueden enchufarse a ese poder, que es simplemente recordarlo y ejercerlo. Nos dirán mucho a partir de Ramta en adelante. Sois entidades soberanas. También lo dicen los textos previos de otra forma, un curso de milagros, Set. Sois entidades soberanas. Todas las personas que viven en la Tierra pueden enchufarse a ese poder en cualquier momento en que estén preparadas para ello. ¿Y cómo se prepara uno? Experimentando hasta que tenga un cierto nivel en el que empiece a recibir ayudas explícitas, por ejemplo, que venga un personaje como Jesús o que nos den unos textos revelados cuando consideren que es el momento adecuado. Y esos textos y ese personaje nos digan: donde tenéis que rescatar todo lo que sois es de vuestro interior, porque lo lleváis ahí. Párrafo aparte. Todo esto conduce a preguntas sobre posibles vidas pasadas, implicaciones del grupo kármico, predestinación y todos los demás tópicos extra que se han asociado con el metafísico.
Fijaos cómo lo describe Lee. Tópicos extra que se han asociado al metafísico, pues que se dedica a, en fin, investigar vidas pasadas, a ver las energías kármicas que arrastra, la predestinación, a, en fin, intentar, pues, preconizar el futuro, todas estas cuestiones que asocia el mundo con los metafísicos, ¿no? Gente de mal vivir que se dedican a engañar a los demás. Vale, vamos a ver. Está explicándolo Lee ahora mismo. Quizás se ha asociado a los metafísicos con todo eso de una manera desproporcionada con respecto a la verdadera intención de la creencia de los metafísicos, que es autodescubrirnos. Todo lo demás son herramientas periféricas que son resultantes del proceso de autodescubrimiento de cada uno de nosotros, en los cuales desarrollamos nuestras naturales facultades, que aquí llamamos percepción extrasensorial, pero que en realidad son facultades que tenemos propias y que aquí el diseño de personaje las ha velado. Pero hace aquí Lee una distinción muy interesante en la cual va a profundizar un poco más ahora. Y es la cuestión de la doctrina metafísica y la cuestión de los aditamentos, lo accesorio, lo que rodea a la información espiritual, que es un poco pues el desarrollo de todas estas capacidades extrasensoriales. Precisamente pues la vía de desarrollo de las facultades extrasensoriales general es avanzar en lo que es la doctrina del sistema de creencias metafísico. Digo doctrina y alguien lo asociará peyorativamente con la doctrina de las religiones evolutivas. No, la palabra doctrina y adoctrinamiento ha adquirido un sentido peyorativo debido a las religiones evolutivas, pero es un término que puede aplicarse también al cuerpo central de información nueva. El cuerpo central de información nueva que recibimos de los textos revelados podría ser una doctrina, proveyendo al término doctrina de cualquier connotación peyorativa. Pues esa distinción hace Lee, la vamos a comentar ahora porque es muy interesante. Dice, esas cosas extra, lo que rodea a lo esencial de la información espiritual, no son doctrina. Claro, la doctrina es la pura información espiritual, los nuevos conceptos que se nos dan. Son importantes para los individuos en la medida en que estos creen que deben aplicarse todas las otras cuestiones. Bueno, pues porque son herramientas para la evolución, que en algún momento dado, pues, te apetece y es conveniente que conozcas. Pues vete tú a saber, pues, por ejemplo, el manejo de las energías, los viajes astrales, la autocanalización, el conocimiento de los arrastres energéticos que derivas de tu árbol genealógico o de otras vidas, o, en fin, muchas cuestiones de sanación energética. ¿Por qué no? Son derivados del propio desarrollo o evolución espiritual de una persona, pero no deben confundirse con el núcleo central, Por eso yo también a veces he dicho que hay dos niveles de estudio de la espiritualidad, dos niveles que son dos caras de la misma moneda. Uno es el de cambio en la mentalidad, que podríamos decir el nivel esencial, nuevos conceptos que tras su comprensión intelectual y la aplicación a la experiencia de vida de cada uno a su día a día generan una comprensión profunda, y eso es el proceso de despertar. Y eso es una cara de la moneda, con la otra cara de la moneda, que es la manifestación energética que tiene ese cambio de mentalidad, dado que estamos en un entorno de diseño energético, porque en el espacio-tiempo se explora utilizando la energía para manifestarlo todo. Energía densa, energía sutil, da igual. Entonces, aquí está haciendo Lee esa misma diferencia entre las dos vertientes de la información espiritual, la del cambio de mentalidad y la de la aplicación energética de todo ello.
dice, repitiendo, son importantes esas cosas extra para los individuos en la medida en que estos creen que deben aplicarse y en la medida en que se relacionan directamente con lo que los mismos individuos deberían hacer con la información de que disponen para ayudarse a sí mismos. Y en la medida en que todas esas cosas extra se relacionan directamente con lo que los mismos individuos deberían hacer con la información de que disponen para ayudarse a sí mismos. Porque aquí tenemos una manifestación energética, con lo cual nuevos conceptos, nueva manifestación de energía y las herramientas, estas extra, esos tópicos que ha dicho, los sistemas que rodean lo que es la esencia de la información espiritual, son herramientas, nada más para que según vas evolucionando, pues puedas interactuar energéticamente con el entorno sencillamente. La mayoría de los metafísicos, sin embargo, sigue diciendo Lee, acaban creyendo que estuvieron realmente en la Tierra o en alguna otra parte del universo, en numerosas ocasiones. Es una creencia de la espiritualidad moderna, actual, los ciclos de reencarnaciones, ya sea aquí, ya sea estelares, y los arrastres kármicos, que son cuestiones no aprendidas en cada una de esas vidas, que vienen arrastrándose en la otra cara de la moneda energética aquí. Dice la mayoría de los metafísicos acaban creyendo que estuvieron realmente en la Tierra o en alguna otra parte del universo en numerosas ocasiones. Y que esta vida terrenal, como cada una de las otras, que continúan estando veladas mientras ocurren, además parece que son sucesivas, dado que aquí hay un diseño de sucesividad lineal. Luego nos dicen, no, si desde niveles superiores de conciencia se viven simultáneamente. Bueno, por eso dice, y en numerosas ocasiones, perdón, y que esta vida terrenal, como cada una de las otras, que continúan estando veladas mientras ocurren, entre paréntesis, son lecciones o pruebas con el propósito de lograr una elevación eventual de toda la humanidad hasta un nivel de iluminación que será muy divino en sí mismo, similar a la descripción que encontramos en Apocalipsis 21, en la Sagrada Biblia, cuando se habla del nuevo cielo y nueva tierra, donde al final del tiempo terrenal tendremos el matrimonio final del Cordero. El Cordero se refiere a Jesús, dice entre paréntesis Lee, como el sacrificio en el amor que hizo Dios al enviarlo a la tierra para sufrir a manos de los hombres, describiendo cómo ha interpretado el cristianismo el mensaje de Jesús, erróneamente. Pues bien, esto que dice de la eventual evolución de la humanidad hasta llegar a un punto de iluminación, pues también está reconocido en el libro de Urantia. Allí le llaman la etapa de luz y vida planetaria, una etapa en la que, en fin, el nivel de conciencia de la gran mayoría de los humanos, pues serían, si seguimos a Ramta y los 7 niveles de conciencia, pues el sexto y el séptimo. El ver a Dios a todas las cosas y el yo soy Dios. O sea, sería la etapa ya de máxima iluminación de la humanidad. Nos dicen los textos revelados, nos dice Crión, nos dice Tobías, nos dice Ramta, nos dice un curso de amor, nos dicen los demás de una forma algo menos directa. Estáis comenzando la última etapa. Estáis ahora mismo subiendo el último gran escalón en el que la humanidad se encamina en un largo desarrollo hacia esa etapa final de luz y vida. Bueno, lo que está diciendo aquí Lee. Para el metafísico, continúa diciendo, este matrimonio final del Cordero, esa iluminación final individual y colectiva, es como la graduación de las lecciones
Es lo que hablaba el mismo Crión al principio, en los primeros capítulos de este libro, de solicitar el estatus de graduado para algunos estudiantes del Camino Espiritual Expreso que consideran, con un empujoncito que nos dan ellos, los reveladores, que ya pueden pasar a dejar el aprendizaje a un lado y a actuar y a ejercer el Cristo en ellos, el humano divino, incluso aquí en lo que le queda de vida, solicitar el estatus de graduado. Bueno, por eso dice, para el metafísico, este matrimonio final del Cordero, esta iluminación final, este destino final de lo que es la exploración en este planeta, cualquier planeta del espacio-tiempo físico-material, es como la graduación de las lecciones, el capítulo final. Insisto, que nos dicen que ese capítulo final, estamos la humanidad empezándolo ahora. Y el momento en que aquellas mentes iluminadas verán quitado el velo mientras se encuentren sobre la tierra, el concepto del humano divino, del Cristo en ti, etcétera, etcétera. Y sí, volverán a encontrarse con Jesús, y todos se reconocerán los unos a otros, dice Lee. Esto es lo que creen los metafísicos por regla general, los que están en el camino espiritual expreso. Y sí, volverán a encontrarse con Jesús, y todos se reconocerán los unos a los otros. Los que no estén preparados serán apartados. Esto ya lo vemos que ocurre, que los guionistas del drama, es decir, nosotros en otros niveles, pues ya nos ocupamos de que vayan surgiendo cuestiones para que ese gran salto de conciencia que estamos dando, pues el que no pueda darlo, se salga del escenario, se cambie el disfraz y vuelva a entrar con un personaje más adaptado a dar ese cambio de conciencia. Y así, de esta forma que a cualquiera que no estuviese en la espiritualidad ni familiarizado con estos textos le parecería sumamente frívolo, ¿cómo que se muera? ¿Cómo que se muera? Pero eso es una barbaridad, no se tiene que morir nadie. Pues desde la espiritualidad estos textos nos dicen, vosotros mismos sois los que generáis todos estos diseños y bien, pues salir del escenario, cambiarse de disfraz y volver a entrar es lo que se hace. Es que tenéis que desdramatizar la cuestión de la muerte, porque para empezar no hay muerte. Es desvestirse de un disfraz y ponerse otro. Desvestirse, salir del escenario, irse al camerino, quitarse un disfraz, pensar a ver cuál te pones para volver a entrar según el cariz que vaya tomando el desarrollo de la obra, sacarlo del armario, vestírtelo, repasar el guión de las siguientes escenas que vas a realizar y volver a entrar en el escenario, nacer físicamente. Y así nos lo dicen, y la verdad es altamente consoladora esa idea, mucho más allá que frívola. Los que no estén preparados serán apartados. Esta es la fuente de las partes oscuras del Apocalipsis. Y habrá, en fin, catástrofes por doquier y no sé qué. Bueno, ya estamos viendo las catástrofes por doquier y nos dicen los reveladores, tranquilos, son salidas del escenario para volver a entrar, no pasa nada. Ese personaje se quedó obsoleto y, en fin, según van desarrollándose los acontecimientos en la gran obra teatral de la historia humana, pues vuelven a entrar y vuelven a ejercer de personajes con otros papeles. Habrá que librar una batalla, pero no de la clase que cabría esperar, dice Lee. Sin embargo, muchos morirán, nuevamente de acuerdo con el plan con el que todos nos hemos mostrado de acuerdo con antelación, planificación previa, planos de planificación, periodos entre vidas. Los metafísicos creen que a nivel celular, una forma de decir en nuestros corazones, sabemos todo lo que nos ha ocurrido siempre. Ya lo dice luego Crión más adelante en su libro 12, las 12 capas del ADN. Es el 12, ¿no? Creo que es el 12, sí. Las 12 capas del ADN. A nivel celular sabemos todo lo que nos ha ocurrido siempre porque en el ADN llevamos toda la historia desde que comenzó la exploración espaciotemporal.
la historia de todo. Es decir, los registros acásicos es una capa del ADN. Eso nos dirá Crión más adelante. Los metafísicos creen que a nivel celular sabemos todo lo que nos ha ocurrido siempre, desde el principio de los tiempos, tal como lo comprendemos. Bueno, este era el primer punto, también el más largo, de esta breve síntesis del sistema de creencias metafísicas, que es quiénes somos. ¿Quiénes somos y qué hacemos aquí? Que no es poco. Vamos a ver el segundo punto. Es cortito. 3/4 de hora para el primero. Bueno. El sistema metafísico, dice este segundo punto, abarca a toda la humanidad, a la que ve como un grupo homogéneo, situado en el tiempo real. El ámbito del tiempo real proporciona la interacción en estos mismos momentos, es decir, lo que sucede en China ahora afecta a los aspectos espirituales de toda la humanidad actual, incluido el vendedor de perritos calientes de Nueva York o el Papa. Nos dirá Seth, no solo a toda la humanidad actual, sino pasada y futura. Pero bueno, esto ya es de nota, son conceptos de Seth súper técnicos de nota. Pero sí, bien, los metafísicos ven a la humanidad como un conjunto, como un solo grupo homogéneo. No ven como en el mundo, no, pues los chinos y los rusos y los blancos y los negros y los de derechas y los de izquierdas. No, los metafísicos ven un grupo homogéneo que interactúa en tiempo real. Lógicamente, subconscientemente, en esa conciencia colectiva que nos une a todos. Si el tiempo, sigue diciendo, es el correcto y son suficientes las personas que rezan juntas, pueden tener lugar acontecimientos increíbles, como por ejemplo la eliminación del muro de Berlín prácticamente de un día para otro, o los espectaculares cambios ocurridos en Rusia, o la paz en Sudamérica, se refiere a la caída del telón de acero, Gorbachev, año 89, o la paz en Sudamérica, o en Oriente Medio. Estos acontecimientos son impulsados universalmente, no basados en una religión. Dice los metafísicos, lo que creen es que hay una capa inconsciente, de la cual los que están en el camino espiritual expreso son conscientes e interactúan con ella. Hay una capa que es el inconsciente colectivo de la humanidad y es la que realmente influye en el devenir de los acontecimientos, no lo que dicen las diversas religiones, sino exactamente ese nivel. No es el nivel de lo que ocurre conscientemente, lo que marca el devenir de la historia de la humanidad, sino, podría decirse, el nivel energético, el nivel subconsciente, el nivel invisible a los ojos físicos. Estos acontecimientos son impulsados universalmente, no basados en una religión, pero que responden al funcionamiento de la mecánica universal, del mismo modo que la oración, entre paréntesis, meditación, y el amor, presente y practicado entre numerosas religiones, en un nivel más profundo y más real. La meditación, el amor, los pensamientos de amor que tiene cada uno de los seres humanos es lo que marca la evolución. También constituyen la prueba de que nos acercamos a nuestro objetivo de una Tierra unificada. El que ocurran estas cosas, el inconsciente colectivo, que puede ser conscientemente interactuado por unas pocas personas que, en fin, han despertado en ese sentido, se han dado cuenta cómo funcionan las cosas. El que eso ocurra, dice Lee, también constituye la prueba de que nos acercamos a nuestro objetivo de una Tierra unificada, de que estamos dando el paso hacia una fase final aquí en la Tierra. Este era el punto segundo. Punto 3. Me parece que van a salir más sesiones, una más de lo que yo pensaba.
porque llevamos 50 minutos y 2 puntos de los 6, y el sexto es largo. En fin, pues no va a quedar más remedio, salvo que ampliemos media hora, que también puede ser ampliar media hora este vídeo. Sí, porque partir a mitad todo esto tampoco tiene mucho sentido. 3. La metafísica no tacha como equivocadas a ninguna persona o grupo de personas. Primero, quiénes somos. Segundo, cómo ven los metafísicos a la humanidad y qué es lo que ocurre realmente para que haya progreso o no. Ese era el 2. El 3 dice así. Luego le pondremos título, porque aquí título no viene puesto y hay que darle un título resumen de lo que ha dicho. Entonces, título resumen del 1. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? Título resumen del 2. ¿Cómo ven los metafísicos al resto de la humanidad? ¿Y qué es lo esencial en el devenir de la evolución de la civilización humana desde un punto de vista espiritual? 3. Dice, la metafísica no tacha como equivocadas a ninguna persona o grupo de personas. Es una forma de relacionarse con Dios y con el universo, no un conjunto de reglas para alcanzar la salvación. Es algo muy personal. No es necesaria ni siquiera la pertenencia a un grupo. Se trata de un concepto difícil de comprender en el primer mundo competitivo. Un ejemplo sería el de encontrarse en una escuela con numerosos niveles de curso. Bueno, antes de empezar con este ejemplo, que es un poquito largo, ver si tiene algún comentario esto que hemos leído primero del punto 3. Bueno, pues lo que hemos dicho siempre, los que estamos en el camino espiritual expreso, que es individual, que es íntimo, es personal e intransferible, que no se ejerce como el resto de las religiones evolutivas, por medio de una estructura social con sus jerarquías, sus reglas, sus doctrinas de la religión evolutiva, sus ritos, etcétera, etcétera, sino que es un camino que cada uno sigue y que espontáneamente se junta con otros que están en el mismo camino para enriquecer el camino, pero que no hay una estructura, no hay una jerarquía, no te tienes que apuntar ni pagar una cuota a nada, salvo que quieras voluntariamente participar de las enseñanzas de una escuela reglada de información espiritual, pero que va a seguir las mismas reglas y nunca se va a constituir en un credo, ni en una iglesia, ni en una religión, ni en un movimiento. Y ahora va a poner un ejemplo Lee. Dice, se trata de un concepto difícil de comprender en el mundo competitivo. Un ejemplo sería el de encontrarse en una escuela con numerosos niveles de curso, todos los cuales estudiaran de un modo paralelo para obtener el mismo diploma. Estés donde estés, en primero, en cuarto, en quinto, sexto o en séptimo. Vamos a equiparar los cursos con los niveles de consciencia. Estés donde estés, te van a dar el mismo diploma. Ciertos individuos podrían querer cursos singulares y electivos o niveles de dificultad para obtener la misma educación. Algunos, pertenecientes a otros grados, serían competitivos o cerrados, pero todos tratarían de acercarse al mismo objetivo. Los propios estudiantes elegirían el nivel de grado y del curso que mejor encajara con sus propias necesidades del momento, o que los situara junto con los demás de una cultura o mentalidad similares. La graduación sería magnífica, exclama Lee. Con todos los de los 7 niveles, en el ejemplo he puesto 7 niveles, todos reunidos para una fiesta común al final. Con todos celebrando en amor y armonía la culminación de la tarea realizada. Todos los actores de ese escenario, los que estén en un determinado momento y los que vayan saliendo a camerinos a cambiarse de disfraz y volver a entrar, los que están fuera del escenario y los que están dentro, todos una celebración común. Dice, la firma del nivel del grado metafísico, la licenciatura,
es que ayudaría a alegrar a los otros que se dirigen hacia su objetivo, en lugar de insistir en que su grado de metafísica era el mejor o que el suyo era el único camino correcto para llegar al objetivo. Puerilidad. Los sistemas de creencias metafísicas saben que hay muchos caminos y que todos acaban llegando, ya que son sumamente personalizados para cada uno. En otras palabras, se trata de uno de los únicos sistemas que reconoce que todos los demás sistemas tienen derecho a existir y que son correctos en el contexto por el que tienen que pasar muchas personas a través de su tiempo en la Tierra. Es precisamente exacto lo que está diciendo aquí Lee Carroll. No, porque fíjate, los que están en la religión, es que están en ese proceso mental, están en ese nivel y necesitan vivir lo de la religión. No, fíjate, aquellos que son ateos, es que en su camino necesitan un periodo de ateísmo. No, y fíjate aquellos otros que tal y que cual. No, y fíjate los políticos de ahora cómo son. No, y fíjate las élites manipuladoras y, en fin, conspirativas y no sé qué. Que es que aquí todos, representando papeles en el extremo del bien y del mal del sistema de pensamiento dual, todos estamos aprendiendo y todos estamos recibiendo lecciones que nos faltan. Las lecciones son muchísimas. Y entonces, cada vez que entras al escenario con otro nuevo disfraz, pues tienes que ir completando lecciones. Y bueno, pues hay una maravilla, que es que te vas dando cuenta de que algunas lecciones son de cierre de ese camino y aprendes que esas no las quieres, porque no van contigo. Aquí lo llamamos la oscuridad y poco a poco la gente va yendo a la luz, si es que quiere, que también puede no querer. Aquí hay libre albedrío. Pero todo eso es la gran maravilla de todo esto que estamos haciendo aquí. Y aquí acaba el punto 3. Punto 3, que le podríamos llamar la espiritualidad o la metafísica, como dice aquí Lee Carroll, en este sentido son completamente equivalentes. El sistema de creencias de la espiritualidad profunda, moderna o metafísica. La espiritualidad universal, que una vez que entras en el camino espiritual expreso, dejas de decir, no, el mío es el mejor, no, porque y aquellos son unos herejes y aquellos son tal y cual. No, eso ya pasa a la historia porque reconoces que cada uno tiene su camino y está en él perfectamente. No puede estar en otro que no sea el suyo. Y está recibiendo lecciones que tiene que recibir. Y algunas lecciones aquí las calificamos como horrorosas, pero esas lecciones se tienen que recibir también. Desde un punto de vista más elevado, esto es perfectamente normal y planificado. Y aquí, si nos queremos elevar, tenemos que irnos a ese punto de vista más elevado y verlo también como perfectamente normal y planificado. Y esto es percibir el mundo con otros ojos, los ojos del espíritu. Y vamos al 4. Los metafísicos creen que las mecánicas de la meditación, la oración y el amor son universales. No, es que mi religión, las oraciones nuestras son mucho mejores que en tu religión. O en esta vertiente de la espiritualidad es mucho más efectiva que esa otra vertiente y no sé quién, no sé cuántos. Los metafísicos creen que las mecánicas de la meditación, la oración y el amor son universales y que funcionan al margen de quién se sea. Esa es la razón por la que la mayoría de los otros sistemas de creencias espirituales del mundo enganchan regularmente a muchos con los beneficios de sus obras, como los resultados instantáneos y positivos de la oración, así como con la obtención de una notable curación y éxito. Los metafísicos profundos dicen no. Esto es universal para todos, se sea quien se sea. No hay, en ese sentido, diferencias. Hay diferencias de conceptos, de comprensión y de integración. Pero la verdad es accesible para todos. No es patrimonio, propiedad o concesión de unos pocos.
En el tercer mundo se ven cada día muchos milagros, de los que no se informa o que son desconocidos en el primer mundo, a través de la práctica regular de la oración y la meditación. Bien, los chamanes de todas las tribus, en fin, de pueblos, podríamos decir, indígenas. Los hombres santos que viven en la actualidad ayudan a la gente a ver el poder que tienen dentro de sí mismos, y sus reuniones tienen regularmente como resultado docenas de curaciones. Se refiere, pues, a los que, en fin, divulgan espiritualidad a lo largo y ancho del mundo, a lo que Tobías denominaría Shaumbra, ya conscientes en el camino espiritual expreso. Bueno, este era el punto 4, la universalidad del amor y que la verdad es una, allá donde se encuentre. 5. Debido a los apartados 3 y 4 vistos anteriormente, el metafísico no es evangelizador. El 3. Si no hay enseñanzas equivocadas, si la mía no es que sea la mejor, sino que yo estoy en el estado evolutivo preciso para estar en el camino espiritual expreso, pero otro que está en el camino espiritual, porque aquí todos estamos en el camino espiritual, aunque no expreso, sin embargo está recibiendo enseñanzas adecuadas a su nivel evolutivo, debido a ese reconocimiento y a que la verdad es universal, puntos 3 y 4, el metafísico no es evangelizador. No necesita serlo, porque no tiene sentido. Se trata del único sistema de la Tierra que no lo es, que no quiere captar adeptos y va con los libros de los textos en la mano pegándole ladrillazos a la gente en la cabeza. Bueno, hay alguna fase del estudiante de espiritualidad inicial que sí, que lo hace, pero es la euforia producida por el descubrimiento de tanta verdad condensada en un solo texto, ¿no? Y entonces lo blande y le pega en la cabeza a sus familiares, pero es una etapa que dura poco. El metafísico no es evangelizador. Se trata del único sistema de la Tierra que no lo es. Si está usted preparado para él, lo abrazará. Si está usted en el nivel de entrar al camino espiritual expreso, entrará usted. Si no lo está usted, pues estará en la religión evolutiva o en el ateísmo o en el cientificismo materialista o en la filosofía, vete tú a saber, pues cada uno con su lección particular, que no hay ningún problema, que es así. Si no está preparado para el sistema de creencias metafísicas, para la espiritualidad profunda, no lo abrazará, no pasa nada. Naturalmente, existe la idea de que quienes lo abrazan están más iluminados que aquellos otros que no, pero eso no deja de ser un juicio humano y le dice mucho acerca de los humanos, pero no acerca de Dios. Qué bien lo dice Lee. Tendemos, los que estamos en el camino espiritual expreso, a creernos que nosotros estamos más iluminados que los demás. Y dice Crión por boca de Licarol, pero eso es una creencia humana, es una creencia de Dios. Evidentemente, efectivamente, en un nivel más elevado, del cual nos hablan los reveladores, pensar que aquí algunos estamos más iluminados que otros también es pueril. Pero bueno, hay que dejarnos porque, en fin, pues a veces, pues en ese tránsito del paso de lo viejo a lo nuevo, pues nos quedamos con conceptos viejos que aún seguimos manejando. El pequeño humano que se siente carente y necesita darse importancia, nada más. Los metafísicos creen en la difusión de la noticia, pero no en convertir a nadie a la buena nueva. Punto 6. Este es el último, pero es un punto largo. Y con este punto vamos a acabar. Dejaremos para la siguiente sesión los epígrafes Lo invisible, palabras sobre las enseñanzas de Jesús y el resumen del capítulo. Siguiente sesión o 2, ya veremos. Bien, punto 6 de este epígrafe, breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. Es algo largo, pero con él acabaremos. Finalmente, y lo más doloroso para la mayoría de los cristianos,
Es un hecho evidente que los metafísicos no consideran a Jesús como Dios, en el concepto de Dios que tenemos en las religiones evolutivas. Las religiones evolutivas consideran a Jesús como Dios, pero los metafísicos no lo consideramos como Dios. Es un hermano nuestro, no es más que nosotros. Precisamente hay textos revelados por el mismo Jesús, un curso de milagros y un curso de amor, en el que nos ruega encarecidamente que dejemos de adorarle, que podemos devocionarle igual que nos devociona a nosotros, pero que la adoración o veneración solo corresponde a la primera causa, a el Dios del conjunto Dios filiación, al origen de todas las cosas, al yo soy primigenio. Es un hecho evidente que los metafísicos no consideran a Jesús como Dios, al menos en mayor medida que a usted o a mí. No lo adoran como Dios, ciertamente. Y no creen que Jesús deseara ser adorado como tal. Es que nos lo dice además después que no. Están convencidos de que Jesús estuvo quizás más cerca de Dios o del amor puro que cualquier otra entidad que existiera en el universo, y que su visita a la Tierra fue monumental y crítica para la humanidad, que perteneció al nivel iluminado más elevado que haya existido, y llegó para enseñarnos durante un tiempo en el que era absolutamente necesario formar parte de la civilización. Los metafísicos creen que llegó además con el pleno conocimiento de que sufriría dolorosamente al final de su estancia aquí. Creen que la decisión de enviarlo fue colectiva. Por eso Jesús, dicen los reveladores modernos, desde Set en adelante, que es una entidad arquetípica, no álmica, que somos nosotros, que es un arquetipo formado por muchísimas de las conciencias álmicas. Esto a muchos les puede generar bastante confusión, dolor, ira, ganas de, en fin, hacer cualquier cosa, pero tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Y nos lo dicen muchos reveladores, tiene todo el sentido. La decisión de enviarlo fue colectiva, fue un personaje de origen arquetípico, enviado, dice Set, para realizar una representación dramatizada de altos valores, precisamente para nosotros mismos como personajes. Nosotros mismos en otro nivel nos lo dimos a Jesús, a nosotros mismos como personajes. Eso es una entidad arquetípica. Las entidades álmicas somos pues los que realmente somos filiación originaria, que no quiere decir que a partir de que lo generamos, él es una creación más y va por el camino de las álmicas y siempre estaremos con él, sí, pero bueno, hay que atender a lo que nos dicen todos de una forma insistente. La decisión de enviarlo fue colectiva y resultó dolorosa. ¿Hizo él todos los milagros de los que se habla? Resultó dolorosa, pues en fin, porque el tratamiento que le dimos aquí a Jesús, finalmente, ¿no? Esto dolorosa para dentro del escenario fue dolorosa. ¿Hizo él todos los milagros de los que se habla? Sí, dice Crión en boca de Lee Carroll. ¿Resucitó entre los muertos? Ciertamente, poseía ese poder. ¿Fue el Hijo de Dios? Sí, en la medida en que podemos comprender lo que eso significa. En la medida en que vayamos cada vez con conceptos más elevados de lo que es Dios. Claro que fue un hijo de Dios, pues como todos los personajes de aquí que son generados por personajes, generados por personajes, generados por personajes que al final son el conjunto Dios filiación. Claro, todos somos hijos de Dios. No el único hijo de Dios como piensa la religión evolutiva. Por eso le adoran. No podemos conocer la mente de Dios. Entre paréntesis dice Lee, como explicando esto último. No podemos conocer la mente de Dios, del mismo modo que no podemos explicarle a un oso hormiguero el funcionamiento del motor de combustión interna. Muy bien traído el ejemplo. Es que es así. Es que nosotros aquí pensamos que tenemos un concepto elevado de Dios, pero es que es así.
Es que es como sentar a un mono en la cabina de un Boeing 747 e intentar explicarle cómo vuela. Es que no podemos comprenderlo. Nos lo dicen todos así. Y empezamos a entender que efectivamente es difícil que nosotros lo comprendamos, porque como nos hablan de cosas que nos resultan sumamente incomprensibles y que nada más que podemos especular burdamente sobre ellas, pues empezamos a pensar, claro, claro, y arriba del todo, entonces esto será mucho más. Pues sí, claro, ese es el tema, que arriba del todo es mucho más. Hay cosas que sencillamente se encuentran más allá de nuestra capacidad de comprensión mientras estamos aquí, punto y final, ya está, cierra paréntesis. Sigue. Cuando Dios deseó dar a conocer los sentimientos emocionales acerca de lo importante y lo especial que era Jesús para el conjunto, se utilizó la referencia a la relación de un niño nacido de humano, como lo más cercano a algo que pudieran comprender los seres humanos. ¿Cómo metemos el mensaje de ayuda en la humanidad? Oye, que nazca allí otro personaje como ellos. ¿Y ese quién va a ser? Pues vamos a generar al personaje más adecuado posible para que realice esa labor, que es a lo que nos dedicamos, por cierto, a generar personajes, todos. Y entonces sale el personaje arquetípico Jesús, y viene y realiza el cometido que ya conocemos, tanto por la historia regular humana como por la historia espiritual profunda. Por cierto, Jesús sigue, es decir, ya no acaba la función y desaparece. Por supuesto, ya es para siempre, ya es un hermano más y se reunificará finalmente en el conjunto de Dios-filiación, porque las cosas son así. Porque en realidad nosotros, en fin, somos personajes álmicos, pero generados de personaje a personaje a personaje. En el fondo somos una cosa parecida, con lo cual que nadie se venga a error con este concepto del Jesús arquetípico. A los efectos de un estudiante de espiritualidad, pues es uno más, muy cualificado. Para los humanos no hay nada más especial que su ascendencia. Jesús ejemplificó el poder y el amor absolutos de Dios, disponibles para todos. También es posible que visitara igualmente otros mundos. Simplemente cabe pensar en esta posibilidad. De hecho, el libro Durantia, pues así lo explica de una forma detalladísima. Esa especulación por sí sola sería suficiente para intensificar el amor y la admiración de una persona hacia este ser tan especial al que llamamos Jesús. ¿Por qué fue un hombre? Puesto que tenía que ser de un sexo o del otro para convertirse en humano, era más aceptable para la cultura de su tiempo que Jesús apareciera como hombre, sencillamente. Dios sabía que le resultaría más fácil enseñar y que sería mejor escuchado por los ancianos. En cuanto a las evidentes referencias masculinas de Dios, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, a estas también se les adscribió un género por parte de los escritores de la época, probablemente sin pensarlo mucho, para que se adaptara a la concepción del poder y de la autoridad aceptables por la humanidad en ese momento. ¿Es Dios masculino? No. ¿Tienen órganos sexuales las nubes? ¿Es masculino el aire que respiramos? Dios es espíritu, genérico y universal. Nuestra referencia a la mujer y al hombre solo es relativa a nuestro tiempo sobre la Tierra. Por estas razones, muchos metafísicos se refieren a Dios como el Dios madre-padre o simplemente como espíritu. Estamos ahora en una época en que las mujeres y los hombres se juntan y reconocen finalmente, quizá por primera vez, que comparten una espiritualidad común que no tiene ninguna dominación específica de género. Bueno, eso salvo en la Iglesia cristiana, católica, en la que todavía los papeles de intermediarios e intérpretes entre el creyente y Dios está reservado a hombres. Pero bueno, todo se vendrá.
Estamos ahora en una época en que las mujeres y los hombres se juntan y reconocen finalmente, quizá por primera vez, que comparten una espiritualidad común que no tiene ninguna denominación específica de género. Es también la época en la que ha surgido un concepto conocido, pero no necesariamente del primer mundo, de vinculación para las parejas en el más elevado nivel posible. El concepto de que primero está el amor espiritual o amor de Dios, luego el amor humano y luego el físico. Con lo cual ahí, en fin, lo del género pinta poco. Los metafísicos también creen que una gran parte de la Biblia fue interpretada y traducida, esto es párrafo aparte, por los hombres para los propósitos de los hombres, y que hubo incluso partes que se dejaron fuera a propósito. Dice Lee, eso quedará demostrado finalmente en la tierra, pero no será necesariamente aceptado por los cristianos. Bueno, los evangelios apócrifos, cuando ya los van empezando a soltar o cuando los empiecen a soltar, o, en fin, yo creo que ya han soltado varios, pues ahí ya se verá que había más evangelios y que la Iglesia pues los negó, sencillamente, porque quiso unificar, normalizar. Buena o mala intención, habría de todo. Los metafísicos no creen en el diablo en el sentido clásico. El infierno y la condenación eterna no juegan tampoco un papel tradicional en las creencias. Indican que antes de que el cristianismo fuera conocido como lo conocemos en la actualidad, pasó por una época en la que gobiernos poderosos lo controlaron, lo manipularon y lo utilizaron incluso para la guerra. Véase las cruzadas, siglos X, XI, XII, XIII. Las sedes del poder fueron con mayor frecuencia los líderes religiosos y estos fueron con frecuencia corruptos. Se omitieron las escrituras, se editaron y tradujeron en formas que ayudaron a controlar a la gente. Dice, esto creen los metafísicos de ahora. Efectivamente, esto creemos los metafísicos de ahora. Y en esos mismos ámbitos se continúan leyendo y siguiendo en la actualidad. En los ámbitos en los que hace siglos, pues ellos mismos las manipularon, distorsionaron y utilizaron para, en fin, controlar a la gente. No se puede entrar en una discusión competitiva con un metafísico, dice Lee Carroll, porque simplemente ellos no creen que la Biblia sea totalmente exacta. Y en consecuencia, lo que es sagrado y tiene autoridad para una persona no puede usarse para calificar o demostrar un punto ante otra persona. Claro, ¿cómo vas a discutir de alguien de su credo? No tiene sentido. Por eso los metafísicos no discuten entre credos. La discusión se convierte en una competencia de despechos en la que nadie gana. Los metafísicos utilizan la Biblia como referencia a verdades muy generales dichas por Jesús y creen que, en su condición original, fue canalizada, transmitida por Dios a través de los humanos, en su totalidad, y no solo en las partes que se ven ahora. Claro, se quitaron algunas. Párrafo aparte. Los metafísicos confían en la meditación. La meditación es simplemente oración, aunque se escucha en lugar de hablar y nada más. No es nada espectral ni extraño, y no es necesario permanecer en la posición del loto, ni murmurar sonidos extraños mientras se practica. Todo esto lo dice Lee Carroll porque la Iglesia ha cargado contra la meditación, en fin, diciendo, entre otras cosas, que eran prácticas pues, que inducían a la brujería y al satanismo y tal y cual, y no sé qué, y para arriba y para abajo con el yoga y con la meditación y con la espiritualidad. Es, en fin, la huida hacia adelante que están realizando, porque lo que tienen que hacer es adaptarse y ta. La meditación, para los metafísicos, es donde se recibe poder, información intuitiva y dirección. Los metafísicos también creen mucho en la oración, hablar, adorar y en el diálogo, utilizada básicamente para ayudar a los demás. Creen que el espíritu, entre paréntesis, el Espíritu Santo, es la voz del Dios colectivo, que es tan poderosa en la actualidad como lo fue siempre y que proporcionará buena información como se supone que debe ser proporcionada. Véase un curso de milagros y la voz de Dios, la voz que habla por Dios. Continúa funcionando y no se detuvo con los profetas hace 2000 años. La Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ve sustituida por el concepto de poder igual para todos. Y no solo para esta división de tres. Se superan todos esos conceptos, bueno, pues antiguos, que cumplen su función, ya lo hemos visto, cumplen su función para personas que están en ese nivel. No hay ningún problema. Pero el metafísico maneja otros conceptos. Párrafo aparte. Dios es amor y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Creencia metafísica por excelencia. El amor sustituirá cada vez más a la ley y la gracia con minúsculas, como método de Dios de trabajar sobre la tierra. En fin, la época del Dios temido, justiciero y vengativo. Los niveles más elevados de iluminación así lo permitirán. Cuando terminemos, prevalecerán la energía pura del amor, y Jesús, así como otros grandes maestros de la historia registrada, caminarán de nuevo como humanos sobre la tierra. Eso será algo espectacular, puesto que señalará el levantamiento del velo sobre la tierra. Jesús y otros grandes maestros de la historia registrada caminarán de nuevo como humanos sobre la tierra. Y los que estén en ese momento en la tierra, que hayan alcanzado el estatus de graduado, podrán también ser Cristos andantes. Eso será algo espectacular, puesto que señalará el levantamiento del velo sobre la tierra, mientras que los humanos todavía se encuentran aquí. Es la fase que nos queda. Es la que los textos revelados nos dicen: salta al abismo, actúa al Cristo que llevas. Los metafísicos creen que nuestro mundo es simplemente uno de los muchos en que sucederá esto. Véase el libro Durantia. Y que cada vez que eso sucede se produce un acontecimiento muy especial, cuando un planeta llega al final de su evolución y hay un despertar espiritual generalizado, llamado por el libro Durantia etapa de luz y vida. Y que cada vez que eso sucede, que un planeta pasa a esa etapa de luz y vida final, se produce un acontecimiento muy especial, ayudado y celebrado por todo el universo y por toda clase de entidades espirituales. Lo describe el libro Durantia muy detalladamente ese acontecimiento, de muchas de las cuales somos ignorantes, pero que nos han estado ayudando durante todo el tiempo. Repito que he perdido el hilo. Los metafísicos creen que nuestro mundo es simplemente uno de los muchos en que sucederá esto, y que cada vez que eso suceda, se produce un acontecimiento muy especial, ayudado y celebrado por todo el universo y por toda clase de entidades espirituales, de muchas de las cuales somos ignorantes, pero que nos han estado ayudando durante todo el tiempo. Véase el libro Durantia. Entre otras cosas, porque ahora mismo hay revelación de multitud de entidades de sexto nivel dimensional extraterrestre, fuera de la Tierra, que nos dan multitud de ayudas, y otras que nos fastidian o nos intentan fastidiar lo más posible también. En fin, es que la dualidad no es solo del séptimo nivel dimensional, también es del sexto. Va disminuyendo según vamos subiendo, pero ningún humano tiene realmente un concepto del verdadero poder de la energía del amor, porque no es propio de estas exploraciones. Ningún humano tiene realmente un concepto del verdadero poder de la energía del amor. Bueno, en eso estamos, en irlo descubriendo. Aquí acaba este epígrafe. Breve síntesis del sistema de creencias metafísicas. Dejamos para la siguiente lo invisible, palabras sobre las enseñanzas de Jesús y resumen del capítulo, que creo que en el siguiente entrará, dado que hoy hemos hecho un esfuerzo y hemos metido 24 minutos más. Por lo tanto, aquí lo dejamos. La siguiente empezaremos en el epígrafe Lo imposible, página 152 del libro regular. Sin más, prospector.